periodista, eh, es coach ontológica profesional con más de 22 años de experiencia en el trabajo de neuroliderazgo en empresas, en marketing de servicios. Es coautora bestseller de Amazon, de eh, las publicaciones de Sumarium en el campo de la felicidad personal y es una de nuestras colegas profesionales de el grupo Ser Sin Límites. De manera que, Adriana, qué bueno tenerte acá y vamos a disfrutar de esta temática que nos tienes para hoy. Entonces, reiterando el saludo a los diferentes países que se unen, de las diferentes ciudades también acá en Colombia, pues te damos la bienvenida y adelante, Adriana, bienvenida. Bueno, muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches para todos. Para mí, pues como siempre, es un gusto poder estar aquí participando, compartiendo en estos espacios maravillosos. Bueno, desde el equipo de Ser Sin Límites diseñamos pensando precisamente en poder aportar, compartir valor con ustedes, los estudiantes de Ser Sin Límites, las personas que nos acompañan por primera vez, dándoles entonces a todos, a todas una cordial bienvenida. Y bueno, nos motivaba mucho el día de hoy poder compartir este tema, que sin duda es un tema en el que todos hemos tenido experiencias de vida y hoy queremos hacer pues una aproximación para brindar algunas herramientas, unos elementos que nos permitan ir procesando un poco y transitando un poco mejor estas situaciones. Entonces, permítanme compartirles, si me permiten en el equipo, por favor, compartir. Ya vamos, Adriana, vamos a esperar. Gracias. Ok. Vamos a estar durante esta hora y media compartiendo información, compartiéndole herramientas, algunos recursos, algunas estrategias. Y por supuesto, al final estaríamos también contándoles un poco acerca de nuestro programa, un programa especial que hemos preparado para ustedes. Bueno, entonces, Carlos, ¿me confirma, por favor? Ya estamos en la diapositiva. Correcto, allí estamos, adelante. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ser Sin Límites año 2022. Somos un equipo de profesionales en coaching y neurociencias con enfoque y énfasis en neurocomportamiento. Bueno, desarrollamos una serie de programas, cursos, talleres y actividades que dan cuenta de los temas relacionados a las ciencias, al coaching, al neurocoaching, al comportamiento humano. Y por ello el día de hoy hemos querido preparar para ustedes un tema. Nos encantan mucho los temas realmente que podemos compartir porque son temas por los cuales nosotros también hemos hecho nuestros aprendizajes, crecimientos y hemos transitado. Y para el día de hoy les traemos nuestra masterclass de círculos viciosos a círculos virtuosos de pensamiento. De círculos viciosos a círculos virtuosos de pensamiento. Bien, empecemos entonces por definir un poco qué es un círculo vicioso. Muy seguramente en nuestro lenguaje común todos hemos dicho, tengo un vicio, ay, es que estoy metido en un círculo vicioso. Pues sí, vamos entonces un poco como a conocer cuál es la descripción, las características que nos pueden demostrar o darnos cuenta de un círculo vicioso. Bueno, para empezar, es un concepto que nace de la economía. Lo de los círculos viciosos es un concepto que nace de la economía de desarrollo, muy ligado, por ejemplo, al concepto de la pobreza. ¿Por qué la pobreza en los países es un círculo vicioso? Luego se toma de la economía de desarrollo en particular de los países este concepto para llevarlo a el ambiente o el ámbito del comportamiento humano, pero su fuente original, digamos que es desde aquí. ¿Qué se trata? De algo, de una secuencia, por eso lo vemos como un círculo, ¿sí? Es un círculo que tiene un paso a paso
que aparentemente no tiene principio ni final, como la figura del círculo, es cerrado, ¿sí? No tiene salidas, no tiene entradas, no tiene principio ni tiene fin. Es un vicio porque da cuenta de un problema continuo que tiene, por supuesto, unas repercusiones negativas en nuestra salud, inclusive física, en nuestra salud emocional, aún en nuestras relaciones, ¿sí? Por eso hablamos también en el lenguaje coloquial, tengo un vicio, me como las uñas, o esa persona tiene un vicio de levantarse tarde. Bueno, es porque hablamos de un problema o de una situación que se hace de manera repetitiva y continuo que tiene repercusiones o afectaciones negativas. Entonces, es una acción constante que se repite de forma sistemática, como un sistema, un paso detrás de otro, una acción detrás de otra, un pensamiento detrás de otro, sistemáticamente, donde cada parte funciona por sí sola como un sistema, como el sistema de un reloj. Cada parte tiene una función, pero se necesita o forman un todo para poder operar y para poder funcionar. O sea que estas cosas están encadenadas. Los pensamientos, los comportamientos en un círculo vicioso están encadenados e interdependientes. Entonces, podemos decir que es cualquier forma de comportamiento, de pensamiento que es recurrente, que es perjudicial o es nocivo para nuestra salud y que sentimos y creemos que no podemos evitar. ¿Sí? Aquí entonces está la primera definición que podemos tomar de lo que es un círculo vicioso. Continuamos. Veíamos estas imágenes que he traído de nuevo, que les compartíamos en nuestra anterior masterclass, y nos dice que también es una situación en la que distintos factores, como ya veíamos el ejemplo anterior del reloj, están interrelacionados, interconectados en un conjunto que tiende a producir un estado de estancamiento del cual nos resulta difícil salir. Por eso esta imagen que hemos querido traer, porque muy seguramente así nos sentimos, ¿sí? Así podemos conectar esa situación, ese sentimiento, esa emoción, cuando estamos embarrados, metidos o llenos de barro hasta las rodillas en un círculo vicioso del cual sentimos que estamos empantanados y es muy difícil salir, ¿sí? Estas imágenes, entonces, las hemos traído para hacer esa relación, esa conexión de lo que pasa también un poco como con este cableado, en todo enredado, todo desordenado en nuestro cerebro, que es como trayéndolo, digamos, a unos equipos, a un elemento físico. Nuestro cerebro puede convertirse, lo podemos asemejar a lo que sería el equipo de cómputo, el hardware, y nuestra mente al software, esa parte que es la que opera, esa parte que es la que procesa. Entonces, esto es lo que sucede también un poco similar a en nuestro cerebro cuando estamos enredados en un círculo vicioso de pensamiento. Bueno, en él entonces vemos que hay una repetición constante, ¿sí?, de uno o más de los elementos que hacen parte del fenómeno, que se mantiene ese vicio. Estas son un poco las características que puede presentar y que puede tener ese círculo vicioso. Se mantiene ese vicio, hay unas afectaciones, consecuencias o impactos hacia los elementos negativos de ese vicio. Tenemos una permanencia en él, en muchísimas ocasiones por largos periodos de tiempo, de los cuales entonces es difícil salir. Si tenemos conciencia, logramos esa conciencia de darnos cuenta que estamos en el círculo vicioso, entonces entramos en una lucha incesante por tratar de salir de él y pasa por diferentes etapas. Inclusive, una etapa se puede devolver al anterior paso, ¿sí? Por eso se habla de que es un círculo que no va en una secuencia positiva, sino en círculo que está interrelacionado de manera negativa, inclusive pudiendo
devolverse a la etapa, al estadio, a la situación o al pensamiento anterior. Entonces, podemos decir, y como nos lo muestra la figura, es una secuencia, un ciclo vicioso que no tiene salida, básicamente es un fenómeno con múltiples consecuencias y efectos en su aparente interminable proceso. Así es como seguramente nos sentimos cuando estamos pasando, transitando por una situación de la que no logramos salir, de la que no logramos desapegarnos, de la cual no logramos desprendernos con las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que desencadenan en nuestra salud. Puede por eso, entonces también un círculo vicioso en ese encadenamiento nocivo, inclusive provocar otros círculos viciosos alternos, paralelos, subsecuentes de un círculo vicioso principal. Muy bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estoy en un círculo vicioso? Entonces, aquí vamos a poder conocer algunos aspectos o situaciones que nos pueden dar cuenta, nos pueden permitir saber si estamos cayendo o estamos en este momento inmersos en un círculo vicioso en algún aspecto o situación de nuestras vidas. Entonces, nos puede dar cuenta si estamos atravesando una situación o un comportamiento en el que estamos repitiendo de manera continua, constante y recurrente un mismo acto, una misma conducta, un mismo comportamiento o un mismo pensamiento. Cuando esa escena, situación se repite una y otra vez, siempre generándonos los mismos resultados. Ya veíamos que son resultados negativos y nocivos, ¿sí? Que impactan de manera negativa en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra capacidad de decisión, en nuestras habilidades, en nuestra salud y también en nuestras relaciones. Tenemos entonces una sensación de falta de salida, una ausencia de posibilidades, de opciones, de encontrar alternativas, y se nos activa esa incapacidad de poder elegir, visualizar o ver otra cosa diferente, otras alternativas distintas a la misma que siempre nos estará mostrando en nuestra mente el círculo vicioso. Bien, todo lo que hacemos, entonces nos lleva siempre como a un mismo punto de partida, como que volvemos a lo mismo una y otra vez, ¿sí? Donde inició, damos vueltas y vueltas y vueltas en ese círculo vicioso sin encontrar salidas, pero también sintiendo que nos hace regresar o retornar al mismo sitio o punto de partida. Bien. Seguramente aquí nos estaremos ya identificando con varias situaciones o momentos de nuestras vidas y de nuestra esquema y estructura de pensamiento en la que hemos caído en círculos viciosos. Muy bien, nos repetimos entonces frases y tenemos pensamientos recurrentes como, es que siempre me pasa lo mismo, es que yo no tengo suerte, no soy bueno, soy muy malo para, yo soy pésimo ¿para qué vamos a intentar si ya sabemos que no lo vamos a poder? ¿Para qué lo voy a intentar si yo ya sé que eso no va a resultar? Esos son los tipos de pensamientos que vienen a nosotros y que crecen en nosotros cuando estamos transitando en estas estructuras o modelos de círculos viciosos. Son creencias que nos autolimitan, nos limitan a nosotros mismos y detienen, por supuesto, la posibilidad o la apertura de nuevos caminos y de nuevas opciones que podamos explorar, que nos permitan intentar y avanzar. Por lo general, este tipo de pensamientos, este tipo de comportamientos tienen origen en una baja autoestima, ¿sí? En la falta de seguridad y de autoconfianza al momento de tomar decisiones o también por experiencias pasadas. Como ya me equivoqué cuando tomé una decisión, por ejemplo, de cambiar de empleo y me fue mal, asumo y lo que le digo a mi mente es que siempre que voy a cambiar de empleo me va a ir mal por esa situación ya vivida, por esa situación ya pasada,
y entonces empiezo a evitar, ¿sí? Y a perder, por supuesto, confianza en mí mismo para, en este caso que estamos trayendo como ejemplo, poder adelantar acciones que me permitan ir con mayor seguridad, por ejemplo, a esa posibilidad de cambio de trabajo, que es el ejemplo que les acabo como de compartir. Hace entonces que se diezme, que merme nuestra autoconfianza, bien sea por este tipo de creencias, ¿sí? Creo que no soy, creo que no puedo, es que yo lo que creo es lo que he escuchado, es que yo lo que creo es lo que socialmente he escuchado, he aprendido, pero también por mis propias experiencias pasadas han sido positivas, debilitando mi propia confianza y seguridad. Muy bien. Bueno, producto de esas vivencias, de esas situaciones, entonces lo que hacemos es registrar en nuestra mente el malestar y el sufrimiento o padecimiento que nos traen ligado a una situación, a esa situación que les explicaba hace un momento en este ejemplo que traíamos, como el ambiente de trabajo, digamos, en un ambiente de trabajo desgastante, en una relación tóxica, asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos que ese sufrimiento, el malestar o el padecimiento lo estamos asociando a, muy seguramente, en unos casos como en el consumo de sustancias psicoactivas, a casos, digamos, como reales, pero también en, por ejemplo, el ambiente laboral, en situaciones o en circunstancias por las que viví y que ya me generaron una estructura o una forma de pensamiento que me hace sufrir y me genera muchísimo malestar. Entonces, en vez de intentar solucionar el problema, este malestar que sentimos y que experimentamos nos bloquea, nos limita y nos paraliza. Y hace que entremos entonces en un bucle de queja, de preocupación, de confusión y de sensación de vacío, ¿sí? Todo ello estamos asociando esas creencias, esas vivencias a estos ambientes o a determinadas situaciones o causas que nos generan esta manera de pensar y nos generan este malestar que en el bucle y que en el círculo vicioso o en el ciclo vicioso nos generan un estado de queja, de parálisis, de preocupación y de incapacidad de saber qué hacemos, cómo actuar y por dónde buscar una alternativa, una solución o una salida a ese esquema, a ese ciclo vicioso. Entonces, el círculo vicioso por el que estamos transitando en este bucle de queja queda invisibilizado. No nos estamos dando cuenta que estamos en un círculo vicioso, solamente estamos experimentando sus efectos desagradables, ¿sí? Pero nos cuesta muchísimo detenernos a observarnos y analizar la totalidad de la situación. En ese momento no somos capaces de poder ver el todo, de poder ver el origen, de poder hacer conciencia, de poder darme cuenta si realmente este círculo, ¿dónde empieza? ¿Qué lo genera? ¿Qué lo provoca? ¿Cómo estoy pensando? Solamente estoy centrado en experimentar todas las emociones y sensaciones negativas que él me puede estar produciendo. Todo el malestar que trae psicológico, emocional y físico a mi vida sin poder desarrollar o activar mi capacidad de poder ver el todo de lo que genera o me está generando este tipo de pensamiento, este tipo de malestar o de situación. Por eso traemos la escalerita en esta segunda imagen que les compartimos, porque el llamado un poco lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo transitar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, es poder ver el contexto, ver la generalidad, ver por dónde se origina, ver qué lo detona, que el malestar que nos produce cuando nos quedamos en el malestar me impide ver, digamos, un poco más allá de este panorama. Por conclusión, podemos entonces decir que cuando estamos dentro de un círculo vicioso, que implica hacer una y otra vez un mismo acto, repetir esa situación
esa circunstancia, inclusive esa escena, ese recuerdo en mi mente, obtenemos, como ya lo habíamos dicho, resultados similares, pudiendo, no alcanzando, no pudiendo encontrar la posibilidad de soluciones diferentes. No tenemos, como nos lo muestra la imagen, por dónde salir. No podemos darnos cuenta, no podemos prácticamente ni pensar que podemos explorar otras alternativas de solución, otras alternativas de acción, otras alternativas de pensar, de interpretar, diferentes a las que este pensamiento o este ciclo vicioso me están desencadenando, limitando mi capacidad de análisis. Les traigo un par de ejemplos de círculos viciosos. En este momento también podemos como pensar un poco, tener un minutico para pensar cuáles son esos viciosos, o por lo menos uno de los círculos viciosos que hoy estoy más repitiendo en mi vida. Veamos, por ejemplo, tengo sobrepeso. Este sobrepeso me produce ansiedad o depresión, ¿sí? Y como más, para tranquilizar mi emoción, haciendo que incremente mi sobrepeso. Este es un círculo vicioso en el que seguramente hemos transitado de manera frecuente. Otro ejemplo, no tengo trabajo, pero temo al fracaso y me siento ansioso acerca del futuro. Este temor, esta ansiedad que me quitan, como veíamos hace un momento, la capacidad de seguridad y de autoconfianza, hace que me paralice y me distraiga para olvidar mi estrés, volviendo al círculo de no desarrollar acciones que me permitan ir a encontrar o dar pasos en la búsqueda de esa obtención de trabajo. Entonces, lo que me produce es una parálisis también esa emoción. Me hace perder confianza y me bloquea limitándome, poniéndome en un papel en el que asumo una gran incapacidad para poder encontrar y accionar actividades, acciones concretas, específicas que me permitan salirme de ese bucle, de ese círculo vicioso. Veamos otro par de ejemplos. Me critico a mí mismo de manera constante por algo que no hice. Cuando me critico por eso que no hice, me siento culpable. ¿Sí? Yo me retraigo y no hago nada. Una vez más, me limito en mi capacidad, en mi autoconfianza, no actúo, no opero y vuelvo a criticarme nuevamente a mí mismo por lo que no hago. ¿Sí? Un ejemplo muy común que también nos sucede. Es que yo hubiera, es que le hubiera dicho, es que no hice, no, pero mejor no digo, pero mejor no lo digo, pero mejor lo digo. Es que yo no sé decir, es que yo, sí, entonces ahí volvemos nuevamente a repetir ese ciclo que me genera incapacidad y que me genera falta o pérdida de la autoconfianza e inmovilización para salir de él. Por eso es que es vicioso, se vuelve a repetir de manera constante, recurrente, frecuente, una y otra vez ese pensamiento, esa falta de acción o esa acción constante que tiene ese efecto negativo y nocivo para nuestra salud, para nuestro progreso, para nuestra confianza y, como decía, inclusive para nuestras relaciones interpersonales. Yo tengo un círculo vicioso que quiero contarles el día de hoy. Voy a ser vulnerable y contarles el día de hoy que tengo un círculo vicioso que al nuevamente estudiar el tema y preparar ese tema del círculo vicioso, me hago conciencia, y es que cuando estoy en estado de preocupación o de ansiedad o de estrés, he identificado que compro
muchas cosas, inclusive cosas que no necesito, ¿sí? Tratando de calmar un poco mi ansiedad, y eso me lleva inclusive a gastar más de la cuenta, más de mi capacidad seguramente, volviendo a generar esa ansiedad, preocupación y estrés por haber, digamos, gastado o afectado la economía y gastado más de la cuenta. ¿Ven? Y eso nos pasa de manera frecuente, diría yo que en todas, o en muchas, mejor, de las actividades de la vida diaria. Entonces aquí vamos a ver un poco más adelante que uno de los principales pasos o claves que hoy les vamos a recomendar es darnos cuenta de salir, tomar conciencia y darnos cuenta es el principal o el primer elemento clave para luego salir de estos círculos viciosos. Muy seguramente ustedes en este momento pueden estar pensando, recordando qué círculos viciosos estoy transitando, en dónde estoy volteando como en un círculo o en un ciclo que no es beneficioso, que me afecta, que me lleva siempre a los mismos resultados y del que siento que no sé cómo salir o en el que caigo casi de manera inconsciente, pero frecuentemente. Muy bien. Vamos entonces a ir transitando hacia, una vez ya que hemos conocido qué es el círculo vicioso, cómo está compuesto, cómo actuamos cuando estamos dentro de él, cuáles son esas características que me van a permitir darme cuenta si en este momento estoy actuando en ese círculo o circulando en ese ciclo vicioso en el que hay una acción encadenada de otra y una acción que produce otra. Vamos a ir a compartir cómo podemos salir y transitar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, con 5 pasos o claves que nos van a permitir romper ese círculo vicioso o esas cadenas de pensamiento, de conductas o de comportamientos. Muy bien. Antes de ello, así como vimos la definición de lo que es un círculo vicioso, pues también vamos a conocer lo que es un círculo virtuoso. Y nos dice que es aquello que surge cuando nos relacionamos de una forma efectiva y positiva con los demás o con alguna circunstancia, situación, evento o área determinada. Nos relacionamos de forma efectiva y positiva. Y quisiera decir que también aún con nosotros mismos, aunque no está allí como elemento, es un elemento clave y fundamental cuando nos relacionamos con nosotros mismos de manera efectiva, positiva, con los demás, con los eventos, con las circunstancias o con un área específica de negocio o de vida determinada. Esto es un círculo entonces virtuoso. Bien, y como consecuencia, entonces, pues conseguimos unos resultados eficaces y óptimos que hacen que también volvamos a fortalecer, así como lo hacemos en el círculo vicioso, ocurre de igual forma en el círculo virtuoso, que volvamos a repetir este ciclo que en este momento será positivo, efectivo y con todas las virtudes y todos los efectos en este momento positivos para nosotros, para el alcance de nuestras metas, para nuestros propósitos, para nuestro relacionamiento en cada una de las diferentes áreas o ambientes en los que nos desempeñamos de manera virtuosa. Bien, a diferencia del círculo vicioso, entonces aquí lo que tenemos son unos resultados eficaces y óptimos. Pero vemos que en ambos son ciclos de secuencias que repetimos de manera constante. Entonces, que allá en el círculo vicioso
la autoestima se debilita, en el círculo virtuoso la autoestima se eleva, se fortalece, ¿sí? Mi autoconfianza de igual forma, y esa confianza fortalecida me lleva a ejercer o a tomar decisiones, acciones concretas que tienen también resultados positivos, también fortaleciendo ese círculo virtuoso, por ejemplo. Un círculo virtuoso, un ejemplo de círculo virtuoso, podríamos tomarlo, por ejemplo, cuando tomamos una decisión de cuidar nuestra salud y hacer ejercicio. Y esta actividad, digamos que lo que decimos coloquialmente es que ahora el cuerpo me pide hacer ejercicio, de la misma manera como el cuerpo me arrastra cuando estoy en la inercia del círculo vicioso. Entonces, cuando me acostumbro a hacer ejercicio, prácticamente ya siento que necesito hacer esa actividad física, ¿sí? Para poder sentirme mejor. Y que como consecuencia de eso, también empiezo a hacer conciencia de una alimentación un poco más saludable, porque como sé que me cuesta ir a hacer ese ejercicio y veo los resultados positivos en mi vida, entonces empiezo también a cuidar. ¿Sí? Entonces, aquí también vemos cómo es una secuencia de pasos que se van encadenando uno de otros y que generan, en este caso, estos resultados positivos, eficaces y óptimos para nuestras vidas y para lo que emprendemos cuando estamos en ese lugar de virtuosidad, en ese lugar de seguridad, en ese lugar donde una cosa va desencadenando otra, pero con una consecuencia positiva en este caso. Entonces, el primer Adri, paso, señor. te interrumpo para una petición que hay acá, que si puedes reforzar el concepto de cómo pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso. Vamos aquí, justo vamos aquí, y este es el primer paso, así que atención, atención. El primer paso para transitar, salir de un círculo vicioso hacia un círculo virtuoso, o por lo menos romper con esas cadenas de los círculos viciosos, es tomar conciencia. Les decía hace un momento, como en todo proceso de transformación, darnos cuenta es el primer paso para ir hacia ese cambio. La única forma entonces de salir de un círculo vicioso es tomando conciencia que estamos dentro de él. Ya les voy a contar cómo podemos hacer conciencia y darnos cuenta que estamos en un círculo vicioso. Sin embargo, con esto que acabamos de compartir, ya podemos ir darnos cuenta que es una acción que va detrás de otra con una consecuencia negativa, ¿sí? Y la causa se vuelve el efecto y estamos así, transitando en esa viciosidad, en un vicio en algo que hacemos constante, frecuente, con impactos y resultados negativos. Entonces, es darnos cuenta que estamos transitando o inmersos dentro de ese círculo vicioso. Vamos a ver cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo. Y es el segundo paso, identificar cuál y en qué círculo vicioso estoy y su disparador. Ya vamos a ver cuáles cosas son esos disparadores o detonadores de los círculos viciosos. Y aquí traemos entonces esta imagen que ya más o menos nos va dando una idea de qué cosas pueden ser disparadores de esos círculos viciosos. Entonces, estamos en el primer paso, tomar conciencia, y este segundo, que es complemento del primero, nos dice que es identificar. Para poder tomar esa conciencia, darme cuenta en qué estoy funcionando en círculo o en ciclo vicioso, en qué área de mi vida, en qué tipo de pensamientos, de comportamientos, de conductas estoy actuando en círculo vicioso. Identificar el círculo vicioso. Entonces podemos identificar para ello o considerar ese conjunto de hábitos negativos. Es un conjunto, es la primera, digamos, definición que es importante que tengamos en cuenta acá. No es una sola cosa suelta o aislada, es una cadena o es un conjunto de hábitos negativos. Entonces, en un trabajo desgastante, seguramente está en el trabajo ese
círculo vicioso que estoy viviendo? ¿Es en una relación complicada o hoy denominada tóxica? Estamos trayendo aquí como los círculos viciosos que son más frecuentes en nuestras vidas. En el gasto del dinero, tengo un círculo vicioso en mi economía, por ejemplo. Ese sería también uno de los círculos que más repetimos de manera constante, frecuente, el manejo de las finanzas. Es el consumo de alguna sustancia psicoactiva, alcohol, cigarrillo, drogas. Tal vez ese es uno de los más críticos y en los cuales hay que trabajar más fuertemente para lograr salir de ellos, ¿verdad? En mis hábitos alimenticios, donde también frecuentamos estos círculos viciosos, entonces la invitación aquí es identifica dónde tú estás operando, experimentando un conjunto, son varios, de hábitos negativos. ¿Sí? ¿En qué ambiente? ¿En qué aspecto? ¿En qué área de la vida es donde más podemos estar en este momento? Entonces aquí estamos llamados a pensarnos y hacer una reflexión. ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo estamos en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me estoy sintiendo en mis hábitos alimenticios? ¿En el manejo de mis finanzas? Allí, ¿cómo estoy operando? ¿En qué modalidad? ¿Viciosa o virtuosa? Ya vimos que un círculo virtuoso es aquel en el cual también este conjunto de acciones me arrojan unos resultados positivos. También puedo chulear aquellos, chequear aquellos círculos, entonces que son virtuosos en este momento de mi vida. Identificar en qué áreas o instancias estoy teniendo un conjunto de hábitos negativos. Segundo, identificar el disparador, ¿sí? O el detonador. Por eso esta imagen. El disparador o el detonador no hace parte como tal del círculo vicioso. No está ahí en la secuencia, pero fomenta o hace que yo entre en el círculo. La imagen lo que nos quiere mostrar es, si salgo entonces, por ejemplo, a celebrar con amigos, y esa celebración termina en la ingesta de licor. Al otro día, entonces, voy a sentir las consecuencias negativas en la salud y vuelvo, y en mi salud física y emocional, y vuelvo a buscar, por ejemplo, otra manera de minimizar, de mitigar esa emoción, esa conducta, ese sentimiento que estoy experimentando, seguramente entrando a otro bucle de pensamientos o de conductas o de comportamientos, y por eso decíamos hace un momento que un ciclo o un círculo vicioso me puede llevar a otro ciclo o a otro círculo vicioso. Entonces, identifica qué, en qué ambiente, en qué contexto, qué palabras, qué situaciones, qué conversaciones, qué personas, qué momento, cuando hago qué, cuando me como por ejemplo, estoy ansiosa y empiezo a tener pensamientos de ansiedad por el futuro, por la incertidumbre, me empiezo a comer las uñas. Ya allí vamos viendo que, por ejemplo, el detonador puede ser, o el detonante o el disparador, ese pensamiento. ¿Sí? Me como las uñas, me muerdo las uñas, me siento más ansioso. Y empiezo entonces otra vez, de nuevo arranca el círculo o hago otras cosas para tratar de minimizar esa ansiedad que he experimentado y que me llevó, por ejemplo, a que me mordiera o me comiera las uñas. Entonces, identificar el disparador es otra clave que me permite hacer conciencia, vinculándolo al primer punto que les compartíamos, de aquellas cosas que fomentan, me facilitan, me llevan, me inducen a entrar en el círculo vicioso. Bien. Tercero, romper con el círculo vicioso de la mente. ¿Sí? Es donde inicia realmente nuestros pensamientos, en nuestras creencias,
los círculos viciosos. Y esos pensamientos nos llevan a unas conductas, ahorita lo vamos a ver, que esas conductas nuevamente me llevan a reforzar esa creencia limitante, negativa, o ese pensamiento limitante. Bien, entonces, recordemos quienes ya hemos estado en ocasiones anteriores que nuestro cerebro propende por el ahorro de energía, ¿sí? Por eso nuestra mente tiende a la repetición, a volver a lo que ya conocemos. Ustedes recuerdan seguramente un adagio que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, él allí está reflejando que aunque la circunstancia sea negativa, tenga un impacto, un resultado negativo, me cuesta menos energía y menos desgaste tener que quedarme en esa situación, en esa relación, en ese trabajo, en esa vivencia, porque de esa manera mi cerebro está ahorrando energía, ¿sí? No estoy tomando decisiones, no estoy tomando acciones que seguramente también me implican esfuerzo, disciplina, determinación, y por eso mi cerebro prefiere y mi mente prefiere quedarme allí, aunque ese allí no sea positivo, esté arrojando resultados negativos o sea inclusive muy nocivo para mi salud. Allí estoy ahorrando toda la energía que necesito para ejercer o iniciar cambios. Entonces, allí mi cerebro está en esa zona de comodidad, ¿sí? En el más vale malo conocido, que me lleva a repetir conductas que aunque nos hagan daño, las volvemos a poner en práctica una y otra vez. Por eso me dice, rompa con ese círculo vicioso en la mente o de la mente. Entonces, acá es importante para ello saber que operamos por inercia. Por inercia. Me devuelvo un poquito para decirles que la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos, por eso esta imagen, de permanecer en su estado de reposo o de movimiento, de reposo. Cuando estamos en reposo, pues nos cuesta salir de esa posición del reposo. Entonces, si ven inclusive físicamente, si estamos sentados, tenemos que hacer un esfuerzo para levantarnos. Si estamos acostados y tenemos que salir ya de la cama porque ya se llegó la hora de levantarnos, de ir a trabajar y de ir a la actividad diaria, nos cuesta y queremos quedarnos un rato más. Porque allí estamos operando bajo la inercia, ¿sí? En nuestro estado, y viene de la física, en nuestro estado o en nuestra posición de inercia en ese momento. Pero asimismo resulta cuando estamos en movimiento. Cuando estamos en movimiento y, por ejemplo, vamos caminando, nos resulta mucho más fácil correr que si estábamos quietos, en un estado de quietud y salir corriendo, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo como ya está en un estado de quietud o de movimiento, pues le resulta muy fácil mantener ese mismo estado, ¿bien? Ahora sí, pasa. Entonces esa inercia es la que hace que pueda ejercerse de manera positiva o negativa. Es la misma inercia la que nos lleva a ejecutar, seguir en movimiento o estar en reposo, digamos que trayéndolo a los círculos, pues estar en círculos de virtuosidad, en círculos donde logro resultados positivos, pensamientos, mis conductas y mis comportamientos se vuelven recurrentes, positivos, encadenando una conducta positiva, un resultado positivo detrás de otro, o en lo contrario y en el círculo vicioso, pues de manera negativa. Entonces, importante cuando estamos haciendo nuestra conciencia, darnos cuenta que operamos por inercia y tratar de romper con esa inercia. La inercia, entonces, es el principio que está de manera, de forma igual, tanto en el círculo virtuoso como en el círculo vicioso. Es el principio que subyace para el uno o para el otro, ¿sí? Es la inercia o esa capacidad de los cuerpos de mantener su estado. Bien,
Entonces, cuando ya estamos en esta conciencia y logramos identificar que estamos operando y que estamos actuando en un círculo, por ejemplo, vicioso, detener el pensamiento, ¿sí? Detener ese pensamiento que es el que nos está originando, detener ese pensamiento de ansiedad, de preocupación, de falta de valía, de no soy capaz, ¿para qué lo voy a hacer si siempre es lo mismo? ¿Para qué le voy a decir si siempre me contesta igual? Detener ese pensamiento que me limita, que me bloquea, que merma la autoconfianza, merma la autoseguridad y me hace estar en esa zonita de confort en la que mejor me quedo allí quietecito, aunque lo que esté experimentando no sea positivo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pensamiento lleva a una conducta, ¿cierto? El pensamiento, lo vamos a ver con un ejemplo, lleva a una conducta y esa conducta me genera una emoción. Esa conducta me genera una emoción que refuerza ese pensamiento inicial. Por eso, entonces la recomendación es, ¿a qué? A detener el pensamiento, porque es el que abre y el que cierra el círculo vicioso, ¿sí? Detener ese pensamiento nos lleva a una conducta. Entonces, por ejemplo, es que no soy bueno para hablar con las personas o relacionarme con los demás. Voy, por ejemplo, a una reunión social con el pensamiento que soy muy tímido y no sé de qué hablar y que me cuesta entablar o establecer una comunicación o un diálogo con otro y me comporto, aquí ya estamos en la conducta, entonces venimos del pensamiento, soy muy tímido, uy no, a mí me cuesta mucho hablar. Conducta, me comporto retraído, aislado, no interactúo, no me comunico y no converso. Que refuerza esa emoción, estoy inseguro, soy muy tímido, se me cuesta trabajo relacionarme, es que no sé de qué hablar, y que refuerza nuevamente ese pensamiento inicial con el que inicié el círculo, es que yo soy muy tímido, yo soy muy malo para establecer relaciones. Esa conducta que yo adopté por ese pensamiento que inicié, refuerza esa emoción, eso que siento, y eso que siento hace nuevamente que tenga un pensamiento reforzado, pero un pensamiento en este momento perjudicial, nocivo, negativo, que me mantiene en un ciclo, en un bucle vicioso del que no me es fácil salir. Bien, vamos entonces con nuestra tercera clave y es no te fusiones con tus pensamientos, no te fusiones con tus pensamientos. Viene un concepto interesante que es el de la fusión cognitiva, que se traduce en tratar de dar por hecho todo lo que nosotros pensamos. Me fusiono con ese pensamiento, ¿sí? Ya me uno, me mezclo y me hago uno con ese pensamiento. Pero recuerden, ya lo habíamos también para algunos que nos han venido acompañando, compartido, que nuestro cerebro tiene unos sesgos perceptivos. Hemos hecho algunos ejercicios donde en principio con imágenes vemos una figura, vemos unas cosas y luego al detenernos y mirar nuevamente esa misma figura, esa misma imagen, lo vemos de una manera distinta, de una manera diferente. Esto es por esos sesgos de percepción que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro, cuando va acumulando también información, historias, también pierde esa capacidad de recordar con lujo de detalles las cosas tal cual sucedieron. También veamos que el sesgo de esta percepción está muy condicionado por nuestras propias vivencias, cómo yo percibo esa situación, cómo yo me he relacionado, qué impacto he tenido anteriormente ante tal circunstancia, ante tal situación, que me hace percibir, entender, comprender las cosas de esa manera en que lo estoy haciendo, producto de eso que me sucedió. Pero no todo lo que pensamos es real, no es 100% fidedigno, ¿sí?
Por eso, entonces la recomendación es intentar distanciarnos de ese pensamiento. Verlo, hay una técnica en la psicología que se llama la ventana de Johari. En la ventana de Johari lo que nos propone, lo que nos sugiere es trate de ponerse como si usted estuviera como un observador, no fuera usted y usted estuviera observando eso que usted está pensando, diciendo o haciendo como si fuera una persona, como si eso fuera una película que usted está observando desde un balcón, desde arriba, no es usted. Y usted está observando esta persona que piense, que siente, cómo está actuando, cómo se está comportando. ¿Sí? Entonces me permite alejarme de ese pensamiento que me tiene invadido, que no me deja precisamente ver posibilidades y que limita mi capacidad de atención, de concentración, de memoria, de análisis y de decisión. Entonces intenta distanciarte, míralo desde afuera, míralo como si fuera una película, míralo desde arriba como si estuvieras viendo desde un balcón que eso le está sucediendo a otra persona para que no te creas toda la información que te manda tu cerebro, porque él está condicionado, ¿sí? Él está programado. ¿De qué está programado? De nuestras creencias, de nuestras vivencias, de lo que aprendemos, de lo que vimos en otros, ¿sí? Entonces, no siempre esos pensamientos son reales, no es información, es un poco una información contaminada por nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y por los resultados que hemos tenido de nuestras experiencias anteriores. Para eso nos sirven mucho las técnicas de relajación, por ejemplo, intentar, como ya lo hemos también practicado en nuestros otros espacios, con mindfulness o actividades de atención plena para conectar con el aquí, con el ahora, que nos ayudarán precisamente a observar con una mejor perspectiva y que nos van a permitir considerar, pensar si esos pensamientos son reales, están contaminados por la forma de verlos, por mis vivencias, por lo que he escuchado, por mis creencias, o si ellos pueden ser modificables. Entonces aquí estamos ante, mira tu mente, mira tu pensamiento, no le creas todo lo que tu mente te dice. Recuerda que ella está también programada o condicionada por toda la información que has recibido, que has procesado, que has vivido o que te han enseñado también. Muy bien. El quinto punto es diseñando una nueva forma de actuar y pensar para integrarla en el día a día. Diseñando una nueva forma de actuar y de pensar para que podamos integrarla en nuestro día a día. Entonces, así como hacemos para sustituir un mal hábito, incorporando uno bueno, para cambiar de pronto, también, perdón, esta inercia, creamos un sistema que sustituya al antiguo círculo vicioso y que pueda convertirse en un nuevo círculo virtuoso que nos potencie. Entonces, así como cambio el hábito de comer, por ejemplo, comidas procesadas, alimentos sobreprocesados, y lo elimino o lo cambio o lo sustituyo por otro hábito, por otro tipo de alimentos, por otro consumo diferente, cambiando unos alimentos por otros. De la misma manera, nos invita a hacerlo y a operar para cambiar esa inercia que se crea por un hábito que sustituya ese círculo vicioso mediante la incorporación de una nueva manera de pensar, de comportarnos, de conducirnos, virtuosa, que me lleve a cambiar ese esquema, ese modelo de esos patrones de pensamientos viciosos. Bueno, la manera en cómo nosotros podemos lograrlo
es parte precisamente del nuevo programa que hemos diseñado para ustedes, pensando en precisamente poder hacer ese cambio de patrones y de ciclos de pensamiento que nos llevan a conducirnos, a comportarnos de cierta manera positiva o virtuosa o negativa y viciosa. Bien, entonces podemos entrenar nuestra mente para circular en círculos viciosos o en esquemas virtuosos, perdón, en ciclos virtuosos de pensamiento y de conducta. Y repite ese nuevo círculo virtuoso hasta que lo integres. Por eso, en el sistema que queremos compartirles a ustedes, estamos hablando de 63 días, que es el tiempo mínimo en que realmente podemos integrar, afianzar, incorporar un sistema para que se instale de manera permanente y firme en nuestro patrón de pensamiento y en nuestra conducta. Nosotros hemos escuchado seguramente en repetidas ocasiones que 21 días, repetir una acción por 21 días nos lleva a un cambio de resultado. Sin embargo, y esto está comprobado científicamente, 21 días es únicamente la primera partecita del ciclo. Esto lo vamos a ver a quienes nos acompañen, se sumen a nuestro programa. Es una de esas fases del ciclo de 63 días que son los días o el tiempo que necesitamos para realmente poder afianzar, incorporar e instalar de manera sostenible un patrón, un pensamiento o una conducta en nuestras vidas. Bien. Entonces, si te has sentido, como en esta imagen, desalentado, desenfocado, desenfocada, abrumado o abrumada, si hay patrones poco sanos en tu vida que sientes que no puedes romper, o si inicias inclusive tu día agotado, deprimido, saturado, confundido, o si estás sintiendo que las situaciones te sobrepasan, es el momento de empezar a cambiar comportamientos y sustituir patrones antiguos y dañinos por otros diferentes que tienen un carácter positivo. Es por eso que hemos diseñado nuestro programa Flow of Life, fluidez o flujo de vida, en el flujo o en la fluidez de vida. Flow of Life es un programa que está basado en soluciones científicas que han sido investigadas científicamente y que son prácticas para un manejo de la mente que sea de tipo preventivo, proactivo y estratégico. Preventivo, proactivo y estratégico, que nos permita desarrollar el poder propio pensamiento, nuestra propia capacidad de pensamiento y dirigir nuestros propios cambios mentales. Ya no será la mente la que nos gobierna, ya no seremos esclavos de nuestros pensamientos. Seremos nosotros quienes pilotearemos y conduciremos y guiaremos a nuestra mente a través de este programa, de esta práctica, de estos conceptos que vamos a adquirir y que vamos a aprender a través de este programa que, como les decía, ha sido basado y diseñado en investigaciones científicas que han sido clínicamente probadas. Entonces, este es un programa teórico-práctico, Flow of Life, es un programa teórico-práctico que además tiene un certificado con aval internacional por las entidades que respaldan a Ser Sin Límites. Se trata de un programa de 10 sesiones de mentoría grupal 100% vivo, como estamos haciendo, para poder irte acompañando y dando también, interactuando respuestas a las inquietudes que ustedes puedan estar presentando. Aprenderás entonces en nuestro programa la estructura probada científicamente paso a paso para poder incorporar estos nuevos modelos de pensamiento y estos nuevos patrones de comportamiento. Bien. Permítame un segundito, por favor. Creo que me ha sucedido algo aquí.
Bien, veamos un poco sobre los módulos y contenidos que vamos a estar aprendiendo, las diferentes fases. El primero es una introducción a ese estado de fluidez, flujo de vida, del cual hemos compartido ya algunos criterios, algunos conceptos. En el segundo módulo vamos a estar en esta capacidad o posibilidad de neuroexploración, cerebro. Vamos entonces luego a ir al tercer módulo o el tercer bloque, que es la meditación reflexiva, esa que nos va a permitir la autoconciencia, que veíamos que es uno de los pasos fundamentales e importantes para poder salir de un círculo vicioso e irme a un círculo virtuoso. Escribir y reeditar. Entonces vamos a comprender, aprender por qué ese ejercicio de la escritura de lo que pensamos nos permite hacer también mayor conciencia y nos permite redefinir, reestructurar, darle una nueva estructura al pensamiento, reeditar, como en el computador, borramos o le damos delete y volvemos a escribir. La historia o la idea es un poco también lo que vamos a ver en este programa. Clarificar, darle claridad a la mente, darles posibilidades, brindarle alternativas y poder afirmarnos y afianzarnos entonces en esos nuevos pensamientos más claros. Internalizar, incorporar, hacerme, así como veíamos hace un momento, que no te fusiones con ese pensamiento negativo, ahora fusionarnos con estos pensamientos virtuosos y positivos. Y vamos a ver también unos neuroanclajes, unos anclajes o unas afirmaciones también y unos comportamientos, unas secuencias, unas repeticiones que nos van a permitir estar en ese círculo virtuoso y en esa área de potencialidad. Ya una vez vamos a experimentar cómo nos vamos a sentir transformados y renovados nuestros pensamientos y nuestros patrones de conducta. Cómo hacer para mantenerlos y cómo, además de mantenerlos, sostenerlos, hacerlos sostenibles, también convertirnos en neuroinfluenciadores de nuestros ámbitos y de nuestro metro cuadrado. Así que este es nuestro programa, Flow of Life. Va a estar conformado, como les decíamos, por estas 10 sesiones de mentoría grupales en vivo, 100% teórico práctico. Y bueno, también la buena noticia es que para nuestros estudiantes regulares, pues ya ustedes saben que siempre los consentimos mucho y tenemos una serie de beneficios y una serie de facilidades que les estaremos allí a través del correo electrónico o del WhatsApp compartiendo, dándoles a conocer. Y bueno, también los estudiantes que quieran o las personas que nos acompañan por primera vez y quieran hacer parte de nuestros programas y vivir esta experiencia maravillosa de Flow of Life, pues los invitamos apenas que nos contacten, nos llamen, nos escriban para mayor información. Estas son las entidades que nos respaldan: NCI, el Instituto de Neurociencias y Coaching, Neuroscience and Coaching Institute, Intranet Coaching Group y la firma de Ser Sin Límites. Así que bueno, los esperamos. Esperamos que esta información pues los haya dejado también como con muchos deseos de salir de esos círculos viciosos, de poder transformarnos y trasladarnos a círculos virtuosos. Y nuestro programa Flow of Life es un programa que nos va a permitir adquirir las competencias, los conocimientos, las habilidades y potenciarnos para permanecer en esos estados de flujo y en estos círculos virtuosos de pensamiento y de comportamiento. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, a todos por su participación. Carlos, te dejo con la audiencia. Muchísimas gracias también. Bueno, muy agradecidos contigo, Adriana. Espectacular todo lo que nos ha llevado a introducirnos hoy. Como decía Adriana, esto es
una serie de implementaciones bastante nuevas que realizó la doctora Caroline Leaf de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, en compañía de la Universidad de Harvard. Ella lleva más de 40 años dedicada a estudiar cómo se forma el pensamiento en el cerebro, y producto de 2 años dedicados completamente allá en los laboratorios de investigación de Harvard, sale este programa que traemos a ustedes. Esos 63 días son 63 días de prácticas sencillas, de prácticas que el gran laboratorio de la vida es lo que hace usted cotidianamente, por donde usted va todo el tiempo, va a poder practicar esta serie de elementos, y de alguna manera lo que nosotros podemos comprender, se nos movió acá un poquito, Adriana, ok. Entonces, queremos transmitir esto y poder entrenarnos todos. Esto es relativamente nuevo también para mí. Y obviamente hay todo un bagaje detrás que llevamos muchos años trabajando en esto, y queremos motivarles a que se inscriban y a que puedan hacer parte de esta aventura que comienza el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Debe haberse inscrito previamente. A los estudiantes regulares de Cerebro Amigable voy a enviarles un video explicándole todo lo que vamos a tener para ustedes, y a las personas nuevas que por favor no se pierdan esta oportunidad y se inscriban allí en el formulario de invitación que les ha llegado. Y arrancamos el próximo miércoles. Nuestro horario es de 6:30 a 9 de la noche. Hay mucha práctica, de manera que estamos listos para acompañarles, y también tienen la oportunidad de las mentorías personalizadas. Entonces, espero que podamos disfrutar intensamente de esto. Darte nuevamente, Adriana, las gracias por esta excelente exposición, y dejarles un saludo y un abrazo a todos por haber venido en esta noche. Chao, chao. Carlos, nos preguntaban cronograma. Empezamos la próxima semana, que es el 21 de septiembre, ¿verdad, Carlos? Sí. Y el programa se extiende por 10 semanas hasta el mes de noviembre. Acá damos Sí, respuesta a una de las preguntas que nos formulaban. perfecto. Ok. Bueno, un saludo a todos los países, ciudades y lugares. Un abrazo, nos estamos viendo, no faltes. Chao, chao. Gracias a todos y los esperamos entonces.